Bien, siempre nos complace hablar con esta funcionaria viceministra del Ministerio de la Presidencia a cargo de uno de los programas más novedosos y uno de los éxitos de esta administración. Me refiero al 911, a Zoraima Cuello, que nos honra con su visita. Buenos días. Buenos días, para mí es un placer. Siempre tan elegante y bonita. Ay, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pero mira, en serio. Siempre perfectamente puesta. No, es verdad. No voy a salir de aquí. Mira, cuando yo te lo digo es que es verdad. Gracias, muchas gracias. Entonces yo no, también tú. No, pues, también tú, pero yo puedo hablar contigo. Entonces, no, pero es verdad, hable por usted. Bien, entonces, bueno, Zoraima, tú sabes que has venido a hablar específicamente del 911 en distintas ocasiones, aunque nos gustaría pues abundar en otros temas, pero queremos saber cómo se encuentra este programa. Justo estábamos viendo el reporte entre enero y el mes de agosto de unas 177,000 emergencias atendidas. ¿Cómo se siente con el resultado que ha tenido el 911 y luego de la prueba, error y de los aspectos que se han tenido que trabajar y demás? Bueno, primero que nada, tenemos ya más de 300,000 casos de emergencias reales atendidas, que ese es un número realmente considerable e importante. Pues como todos sabemos, antes ni teníamos estadística, ni teníamos la posibilidad de ofrecer el servicio desde el punto de vista institucional y la coordinación y demás. Ese es el primer punto. Sumado a eso, tenemos las denuncias por contaminación sónica, que alcanzan las 75,000, recordando que nosotros comenzamos a dar el servicio de atención en materia de contaminación sónica desde enero de este año. El 15 de enero a la fecha, sobre todo los fines de semana, se reciben unas cantidades considerables que pueden llegar casi hasta 1,000 llamadas en un solo día por denuncia de contaminación sónica. Es decir, que el 911 ha venido a llenar una real necesidad en la población dominicana en materia de emergencia, en el ámbito de seguridad, y hemos aprendido muchísimas cosas. Lo primero es, como yo siempre menciono, los problemas urbanísticos. Venimos trabajando fuertemente con la Oficina Nacional de Estadística y con los diferentes ayuntamientos para mejorar lo relacionado a la señalización en las diferentes vías del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo en sentido general. Pero llama bastante la atención el número de las 75,000 llamadas por ruido. O sea, definitivamente tenemos un problema de contaminación sonora en la República Dominicana. Sí, yo pienso que lo primero era que no había mucha conciencia. Yo quiero aprovechar y comentar que antes de nosotros ofrecer ese servicio, hicimos un levantamiento, como se viene haciendo desde el Ministerio de la Presidencia en los diferentes programas. Es un poco para medir la necesidad real y tener el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Es evidente que somos un país muy ruidoso, muy bulloso. Los dominicanos... Comenzando desde nosotros. Así es. En mi casa yo lo reconozco. Sí, ese equipo de familia. Hasta nuestra manera de hablar. Exactamente. Y cuando hicimos ese primer diagnóstico, las estadísticas, que eso es importante, a veces nosotros decimos, bueno, ¿y estos números? Pero es que estamos ahora teniendo estadísticas reales. Las estadísticas que teníamos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Interior y Policía, que es el órgano rector en el ámbito del interior y la policía en sentido general, no llegábamos en un semestre a 6,000 denuncias. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida en la que usted tiene un servicio que funciona, la ciudadanía confía en él y es evidente que llama y hace los reportes. Entonces hemos venido viendo la real necesidad en materia de contaminación sónica en los diferentes sectores del Gran Santo Domingo. Entonces, si hay un número importante, es un cambio de cultura que tiene que darse. Pues todos queremos tener un karaoke a veces en la casa, sin el debido cuidado, sin la debida insonorización en el área en la que lo tenemos. Entonces ya eso es evidente que molesta a los vecinos. Pero también a veces tenemos construcciones en las casas, hasta altas horas de la noche. O desde horas muy tempranas de la mañana. O un fin de semana a las 6 de la mañana. Como justo me pasó este fin de semana, que justo al lado, a las 6 de la mañana ya estaban trabajando en la construcción. Y me parece abusivo porque al final, tú quieres descansar los fines de semana. Es abusivo. Entonces todo eso lo estamos trabajando desde la conciencia del ciudadano. ¿Cómo se clasifica? Eso es interesante. O sea, la composición de esas 75,000 llamadas, ¿a qué variables corresponden? Porque uno siempre le viene a la mente los colmadones, pero no. Hay muchos tipos de ruidos. ¿Vienen ruidos residenciales también y en qué proporción? Increíble, pero es así. Ahora mismo el 60% de las denuncias por contaminación sónica, vamos a clasificarlo. Un 35%
es por comercios, establecimientos comerciales. Okay, esos son los colmadones famosos. Exactamente, pero el otro 34% es por residencias. ¿Compite casi con los colmadones? Compite con, pero ahí incluimos colmadones, comercios de expendio de bebidas alcohólicas que no necesariamente tienen las ventanas, es decir, todo lo que es el ámbito comercial. Sí. Pero ya las residencias tienen un nivel muy alto. ¿Pero qué ocurre? Que una residencia es un día. Sí, es decir, usted tiene una actividad en su casa un día, pero cuando se trata de un establecimiento es permanente durante la semana y sobre todo los fines de semana. Pero a nivel de regulaciones, porque lo que tú mencionas es importante, es algo de un día. Entonces yo como vecina digo, ay, pero yo quiero hacer una fiesta un día, Dios mío, y un día no me lo puede permitir la vecina, o sea, ¿por qué no me deja ser libre con mis amigos? Según las regulaciones, ¿qué tanto yo puedo llegar? Porque que imagínese un día. Yo lo entiendo y lo entendemos todo, pero la ley no hace excepciones con respecto a si es un día, si es una residencia, sino que la ley tiene que cumplirse para todos los casos e incluso hay decibeles establecidos que dependen de la zona en la que usted se encuentre. Cuando hay hospitales, por ejemplo, o escuelas, los decibeles incluso son menores porque se llaman zonas de tranquilidad. Hay zonas que están muy claramente definidas como zonas donde usted tiene que mantener mucho más silencio que en otras, donde incluso hay áreas que son comerciales y hay unos niveles incluso superiores. Las áreas industriales tienen algunas excepciones, pero no son excepciones propiamente, sino que tienen un poco más de flexibilidad en los decibeles, porque es evidente que tenemos industrias que están produciendo, pero con un horario. Se le establece muy claramente en la ley, por ejemplo, de 7 a 5 de la tarde, a 6 de la tarde, pero no más de ahí. ¿Pero cuáles decibeles? Lo máximo que establece la ley son 70 decibeles. A mí me interesa saber, hay una fiesta en un hogar, esa persona cumple las normas de la decencia mínima, que es pedir permiso a los vecinos, mira, voy a organizar. Hasta invitarlos. Sí, si quieren, se usa. Sí, claro. Vecinos, si quiere pasa. Claro. Pero el objetivo es que firmen la comunicación, se organiza. Pero alguien se siente incómodo y llama al 911, llega a esa fiesta que está autorizada por los vecinos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se le pide que bajen el volumen o termina la fiesta? No, se hace una advertencia. Sí. Lo primero que se ha definido desde el punto de vista del protocolo es una primera visita de advertencia de que hay una denuncia de que hay mucho ruido. Se mide. Cada uno de los miembros de la policía que asisten a ese lugar tienen decibelímetros. Todas las... yo no sabía. Sí, claro. Nosotros dotamos, el 911 adquirió los decibelímetros que se necesitan para garantizar que real y efectivamente usted está violando con los decibeles establecidos e incluso, a veces la gente denuncia y no hay... no hay razón. Hemos tenido diferentes casos. Tengo un vecino que tuvo un mal día y entonces decidió que la vecina no iba a disfrutar. Que no solo mal día, que no le gusta a veces me pasó un caso que fue súper interesante, me lo contaba una fiscal en estos días, de que era que habían tenido una relación personal con un vecino y ella le buscó toda la vuelta para que al vecino se lo llevaran preso. Y no era verdad. Pero en definitiva hay la policía que va hay un equipo especializado dentro de la policía que es el que trabaja específicamente con las denuncias de contaminación sónica. Ellos van y miden y le hacen una advertencia a la persona. Entonces se le deja incluso un acta de advertencia y ahí no pasa nada. Pero si tenemos una segunda denuncia del mismo sitio, entonces ahí sí se procede con el retiro de las bocinas correspondientes. Ahí ya es una segunda visita, claro que sí. Entonces por eso los ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser comedidos, cuidadosos, porque es el respeto a los demás, son normas vitales de convivencia. Entonces en el ámbito ya de las emergencias en sí mismas, nosotros seguimos manejando un alto porcentaje de casos de condiciones críticas de salud y en segundo lugar de accidentes. Los accidentes de tránsito siguen siendo un número importante, que nos están ofreciendo estadísticas para la toma de decisiones de políticas públicas en ese sentido, como ustedes saben. Desde el Ministerio de la Presidencia también se viene trabajando con todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad vial y espero que en los próximos días tengamos muy buenas noticias en ese sentido, pues justamente es un tema de preocupación para el presidente Danilo Medina. Y en el caso específico de las autoridades con las que ustedes trabajan, ese cuerpo de policías y demás, ¿tienen una preparación especial? Porque la preocupación ahora mismo es que estas autoridades muchas veces no tienen la capacidad para responder a ciertas emergencias y queremos saber qué tanto cuidado tienen con la preparación de este equipo. Bueno, lo primero es que para usted pertenecer al 911, independientemente de la agencia en la que corresponda, siempre hay un entrenamiento previo, pero hay una depuración. Lo primero es que se pasa por una verificación de las competencias para garantizar que las personas reúnen el perfil mínimo requerido para esa posición. Eso es lo primero. Y ya posteriormente a eso hay un proceso de entrenamiento.
Como dentro del 911 hay un sistema permanente de monitoreo de la calidad del servicio, entonces se van identificando posibles oportunidades de mejora. Si encontramos que ha habido una falta en un protocolo determinado, entonces se hace un reforzamiento en todo lo que tiene que ver con la parte de capacitación, y si al final la persona no mejora su desempeño, entonces hay un proceso de desvinculación. Es decir, hay un sistema muy claramente definido de consecuencias, donde primero se fortalecen las competencias de las personas, de las agencias y de las que están en el centro, específicamente en el 911, y entonces ahí se va trabajando de manera permanente. ¿Y se le paga mejor? Eso es mejor preguntar los salarios, porque eso es importante, para que estén contentos y vayan muy animosamente a responder a ese mensaje. Y que el recurso humano sea el mejor. Hay que diferenciar, tenemos primero un personal dentro del 911, que es el personal operativo propiamente, y tiene un salario altamente competente. Porque lo primero es que están completamente expuestos a un nivel de estrés muy alto. Un nivel también de especialidad que no existe en ninguna otra institución en el país. Es decir, solo tenemos un servicio de atención a emergencias en la República Dominicana en el 911, por lo que hemos venido formando personas con esas competencias y con esas características, con esas condiciones. Incluso hay entrenamientos que se ofrecen fuera del país, y es por ello que tenemos que garantizar la retención de ese personal altamente calificado. Pero en adición a eso, el personal que corresponde a las agencias de respuesta, como bien señalaban la policía, el equipo de salud pública, los bomberos, etcétera, reciben unos incentivos adicionales justamente como parte de la motivación para garantizar un buen servicio. O sea que ahora mismo hay una especie de competencia virtuosa por pertenecer al 911. Los bomberos dicen, no, yo quiero dar servicio ahí. Claro que sí, así es. Y en el caso específico de Santiago, vemos que están preparando las edificaciones para que estén todos, tanto la policía como la MED, en un mismo lugar y puedan dar el mejor servicio. ¿Cómo va eso? Bueno, como ustedes han podido ver, el sistema 911 requiere muchísimas cosas, es altamente complejo, porque no solamente implica un personal altamente calificado, sino también una tecnología, un equipamiento e incluso un reforzamiento en materia de los hospitales. Cuando se trabaja con el 911, se identifican las áreas de emergencia e incluso se refuerzan, se reestructuran y se garantiza que tienen los equipos mínimos para poder dar el servicio. Y es justamente en ese proceso en el que nos encontramos. Ya se hizo también el levantamiento de las necesidades de las diferentes agencias, tanto de personal como de equipos y demás, y estamos en los procesos de licitación. Como ustedes también conocen, todos estos procesos son llevados a cabo de manera pública y transparente, y estamos licitando el sistema de radiocomunicación para comunicarnos desde el centro principal con las diferentes agencias. Estamos en proceso de licitar las videocámaras, el sistema de videovigilancia urbana que vamos a tener en toda la zona norte, que van a ser unas 1.900 cámaras entre Santiago, Puerto Plata, Sosúa, Luperón, Cabarete, etcétera. Y en adición a eso, todo lo que es el equipo de data center y lo que es el centro en sí mismo. Estamos justo trabajando ya, y en los próximos días vamos a tener ya los primeros 10 empleados contratados, los de más alto nivel, para que comiencen el entrenamiento aquí en el Gran Santo Domingo, para garantizar que tienen todo el conocimiento que se necesita. Hay una estadística que es difícil de medir y establecer esos estándares, pero que me parece a mí la más adecuada para concluir que ha sido un éxito. Usted habla de 300.000 atenciones, respuestas a llamadas de emergencia. Se le da seguimiento a cada caso y se puede medir el porcentaje de éxito medido en vidas salvadas o en situaciones dramáticas resueltas. De esos 300.000 casos, ¿qué porcentaje podemos decir por acudir el 911 a tiempo, este resultado fue positivo? Bueno, sí se le da seguimiento, y como hemos dicho en otros momentos, todo lo que ocurre en el 911 queda grabado, pero en adición a eso tenemos una unidad de supervisión en el terreno que va y hace de manera aleatoria una verificación de cómo se está dando todo lo que es el proceso. Hay muchos casos en los que es imposible que se salve la vida, porque para poner un ejemplo, la semana pasada, lamentablemente, cuando llamaron al 911 ya había un niño ahogado en una cisterna, un niño de 11 años. Entonces ahí ya lo que procede es básicamente dar la asistencia correspondiente ante esa situación. Pero sí, en la mayoría de los casos donde hay una situación en proceso de peligro, sí hemos evidenciado cómo se han salvado vidas, y no solamente salvado vidas, sino que se han evitado lesiones que pudieron haber sido peores por un buen cuidado, por una correcta atención. Es decir, ha habido un accidente, una persona queda atrapada en un vehículo, no necesariamente falleció, pero si no tenía
un rescate adecuado de cómo sacarlo correctamente cuando quedó con el cinturón, etcétera. Entonces hubiese podido tener lesiones mayores en lo que es su cuerpo. Entonces ahí sí es importante todo lo que es la atención prehospitalaria que se ha venido dando y los primeros auxilios también de la mano del 911. Sabemos que en el sistema uno de los puntos a trabajar es las llamadas molestosas y las sanciones a estas llamadas molestosas. Sabemos que hay personas que han sido sancionadas. ¿Hasta qué números han cumplido o sea, han llegado a juicio y cumplido una condena? ¿Y cómo se encuentran las amonestaciones? ¿Qué tan altas son? O sea, ¿hasta qué punto llegan para que definitivamente no vuelvan a repetir ese hecho? Con la madurez del sistema hemos venido avanzando muchísimo en ese ámbito. Lo primero es que ya se tienen unas 25 condenas, lo cual, bueno, algunos dirán que son pocas, pero no lo son. Pues la tendencia es que son de los mismos números que se producen las llamadas molestosas. Es decir, una sola persona puede tener hasta 500 llamadas molestosas al 911 por diferentes razones. Entonces, con esos procesos que se han venido llevando a cabo, hemos tenido algunos resultados. Pero en adición a eso, se han venido trabajando por diferentes vías para la reducción de las llamadas molestosas. Lo primero es que a partir de 5 llamadas molestosas al 911, junto con las telefónicas, se está desconectando la posibilidad de que acceda al 911 por unas 3 semanas. Es una sanción bastante fuerte. Eso es importante, pues si real y efectivamente tiene una emergencia, entonces se va a ver impedido de poder recibir el servicio, pues no va a entrar la llamada desde ese número. En adición, y justo ayer el ministro de la Presidencia veía un sistema nuevo que se ha desarrollado, se está filtrando todo lo que son las llamadas molestosas al 911. Ya el o sea, equipo que si nacional. Llama 5 veces, más de 5 veces, ya el mismo sistema bloquea la llamada. Ahora nosotros estamos haciendo lo siguiente, que fue lo que el ministro comprobó en el día de ayer. Y es justamente pasarlos por un proceso de IDR, que si usted tiene más de 5 llamadas molestosas, entonces a usted le va a salir una contestadora que le va a preguntar si es una emergencia real, para no dejarlo colgado en el aire. Entonces, si es una emergencia real, va a discar el 1 y entonces va a tener acceso al operador. Pero si sigue siendo entonces una llamada molestosa, entonces ya nosotros podemos incluso excluirlo para que no acceda al sistema 911. Esto ha venido a mejorar muchísimo. Este es un proceso nuevo. Se le da una oportunidad. Una oportunidad, pero es un proceso completamente nuevo, lo ha desarrollado el equipo nacional, con lo que estamos muy satisfechos de ver cómo, ¿verdad?, ya nuestros talentos están avanzando para todos nosotros, y es justamente con esto que esperamos seguir mejorando la cantidad de llamadas. Y no hay una vía, porque sabemos que lo que más disuade a un usuario cualquiera, a un ciudadano, es la penalidad económica. ¿No hay alguna manera de que por vías administrativas se establezca una multa cobrada a través de las compañías telefónicas? Bueno, lo hemos... Después de 5 llamadas, bueno, te va a pagar 5,000 pesos de multa. Lo que pasa es que imagino que también el sistema de cobro de multas en el país es más complejo. No es el más eficiente. No, pero a través de la telefónica funciona, porque es que te llega por tu factura. Bueno, sí, a través de la telefónica. Ahí te llegaría por tu factura. Sí. Entonces, o el padre del joven irresponsable, o si es un adulto, bueno, te va a costar el juego. Pero ahora con las modificaciones que se introdujeron al Congreso con respecto a la ley, la 140-13, se están fortaleciendo las penalidades. Entonces esperamos ya que esa puede ser una opción. Exactamente, ahí sí se están fortaleciendo las penalidades. Hay que acelerarlo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Porque en los demás países que he estudiado, eso resolvió bastante. En el caso de Ecuador pusieron penalidades. Sí, porque el problema de las multas aquí es que no hay un sistema de cobros, pero si se hace a través de la factura del teléfono, tú o pagas eso o te quedas sin teléfono. Exactamente. Yo creo que así le va a doler bastante. Claro que sí. Así es. No, pero definitivamente pienso que hemos avanzado muchísimo, la ciudadanía ha valorado el servicio. Esperamos que sigan dándole un uso adecuado, que respeten las ambulancias cuando escuchen una sirena, que por favor se dan el paso. Eso sigue siendo todavía uno de los grandes desafíos. Que caemos atrás para, sí, para avanzar. Y no se quitan a veces. Exactamente. Yo tengo otra pregunta, y es sobre el crecimiento del sistema, que vemos que se está expandiendo hacia las provincias, pero ya tiene una cobertura universal en el Gran Santo Domingo. Sí, claro que sí. O sea, ya no hay nada para dónde crecer. No, en el Gran Santo Domingo está completamente cubierto, sí, desde el inicio. Y entonces ahora estamos trabajando San Cristóbal y Jaina, Santiago y ya en la otra zona norte, Puerto Plata, Luperón, Cabarete y Sosúa. ¿Y han podido optimizar el tiempo de llegada de respuesta a esa emergencia? Bueno, hasta ahora nuestros estándares indican
comparado con los estándares internacionales, que sí que a nivel de tiempo de respuesta estamos en muchos casos incluso superando los estándares internacionales. Ahí, qué bueno que hemos podido avanzar bastante, porque hay un sistema de geolocalización de cada una de las unidades que nos permite identificar de manera rápida cuál es la unidad que se encuentra más cercana a donde está dando el incidente. Pero claro está, todavía podemos mejorar, estamos trabajando con las telefónicas para que nos remitan de manera exacta la dirección de quien está llamando. Tenemos ya varios meses tratando de obtener esa información. Entendemos ya que en los próximos meses eso se habrá completado, no más de 2 meses, justamente cada una está poniendo de su parte para hacer las adecuaciones en lo que es la plataforma, de manera que inmediatamente usted dice el 911, nosotros vamos a saber el punto exacto de donde se está llamando. Eso va a mejorar muchísimo también los tiempos de respuesta, pues todavía cuando uno llama, que se pone muy nervioso, no está claro dónde se encuentra, y entonces eso genera muchísima dificultad para el acceso. Otra pregunta, el desarrollo a mediano y largo plazo. ¿Hasta dónde va a llegar el 911? ¿Aspira a estar en todas las provincias o hay una clasificación de las provincias que más ameritan este servicio? Bueno, la ciudadanía lo está pidiendo. Sí, eso me es imagino. importante, sí. Es evidente que es una necesidad, hay un aspecto presupuestario importante. El presidente le ha dado prioridad a este sistema y justamente por eso está asignando los recursos. Nosotros tenemos garantizado que a mediados del próximo año ya tendremos la segunda etapa del 911 y se ha venido trabajando en la revisión de las siguientes provincias que real y efectivamente así lo requieren, por un asunto de demanda, por intensidad poblacional, por un asunto turístico también, y lo que se tiene previsto es que después de la zona norte se pueda trabajar en la zona este, pero ya eso sería en una tercera etapa, incluyendo ya todo lo que tiene que ver con ese presupuesto. ¿Y esa tercera etapa está para qué época? Bueno, usted sabe que ahora mismo... tiene que ser antes del 16 de agosto del 2016. No, es imposible. Es imposible, bueno. Porque es muy complejo la implementación de un sistema de esta naturaleza. Todos los que nos visitan a nosotros, de verdad, de todo corazón, se sorprenden con la rapidez con la que el sistema 911 fue implementado en el Gran Santo Domingo, con apenas 14 meses. Incluso el sector privado dice que proyectos de esa complejidad no lo logran en menos de 3 años. Solamente con la selección del personal, o sea, la capacitación del mismo, es un reto, tiempo, o sea... Es complejo todo lo que implica. Solo la instalación, por ejemplo, del sistema de videovigilancia urbana con una red inalámbrica y de fibra óptica, eso solamente es sumamente complejo. Es una muestra de lo que podemos hacer los dominicanos. Así es. Yo me siento muy satisfecho, pero a la vez me da como una pena con otros problemas que no lo hemos resuelto de esa manera porque no hemos demostrado la voluntad. Ahí se han vencido escollos extraordinarios. Así es. Y se ha hecho un montaje que hay que ser irracional para criticarlo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se traslada a otros sectores los elementos que han hecho exitoso el 911 y otros programas como Quiqueya Aprende Contigo? Y vemos que hay debilidades en otros sectores porque no se aplica ese mismo conjunto de voluntad. Vamos a estar claros, hay una voluntad del presidente, hay una voluntad del ministro fundamental a cargo, hay una voluntad de ustedes, hay los recursos y se hizo el trabajo. Yo ahí quiero darle ese mérito al ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, quien ha trabajado incansablemente. Sí, se ha fajado, se cogió con esto. No, con eso y con muchas otras cosas que realmente están funcionando muy bien y que yo puedo dar fe y testimonio. Y esperen que venga Ciudad Juan Bosch para que ustedes vean que hay muchas otras cosas. Yo voy a meter mi cuña, yo espero que se cojan con la reforma de la policía. Dígamele al ministro, que él estaba en eso. Tenemos reunión en un momentito con el consejo del 911. Yo fui a una reunión que él presidió, entonces hay que recordarle que apliquemos esa misma fórmula para resolver ese tema. El sistema 911 sería muy beneficiado si la policía a nivel general funcionara, porque eso quiere decir que tuviéramos menos emergencia, porque hay un cuerpo que va a responder como se debe, habría menos crímenes y demás. O sea que ustedes también serían beneficiados de esa reforma policial. Sí, se está trabajando en ese sentido. Sí, de verdad que sí. Y esa sí urge, esa sí no puede esperar. No puede esperar. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, para mí es un placer, de verdad que sí. Pasa buen día. Igualmente.